¿sí? Bueno, entonces eso lo tienen que cambiar, pero bueno, si lo dejamos así, porque miren, aquí son 2, 4, 6, 7. Son muchos grupos, aquí serían solo 5. Y después sería más fácil para ver la prevalencia, porque ustedes tienen que hacer lo mismo que han hecho con sexo, lo tienen que hacer con edad. Y si son 7 grupos es demasiado. Les va a salir una tabla demasiado grande. En cambio, para ver esa enfermedad vectorial, si ha afectado más a niños, adolescentes o adultos jóvenes, o a qué población, pero ya con una caracterizado diríamos, con un criterio de grupos etarios, ¿sí? Porque esto no tiene criterio de grupos etarios. Si no está ahí, bueno, hecho grupos, pero no significa nada, ¿no? Entonces, eso lo tendrían que cambiar y cambiarlo a estos 5 grupos, ¿sí? Y de ahí tendrían que hacer esa tabla en la hoja 4, esa tabla que, la tabla, la otra, la que hemos estado haciendo. No sé en qué hoja está. La de las edades. La de la prevalencia, la incidencia que acabamos de hacer. La incidencia. Acá está. Aquí. Aquí. Ahí, bueno. Ajá. Entonces, ¿y las otras tablas dónde están? Más abajito. Ahí están ahí. Ya, entonces, bueno. Entonces, lo que tendrían que cambiar es lo de... Yo les sugiero que esto, por ejemplo, esto de ocupación también intente, ese no aplica, lo tienen que filtrar, si saben filtrar, ¿no? Sí, ahorita ya. Sí, doctora. Claro, porque si no no aplica, no tiene que salir ahí en la tabla para nada. Y tienen siempre que dejar un decimal, no dejar los 2 decimales. Ya. Doctora, y en la descripción de cada tabla, ¿se puede poner de la población estudiada o no? Sí, sí. Ay, Y aquí, por ejemplo, en ocupación, ¿ustedes qué pondrían? Que el 40% son estudiantes, el 20% no tiene, a ver, el 20% que no tiene ninguna ocupación, han de ser jubilados, se presume que son jubilados, y el 15%, o sea, los 3 más, por eso esto habría que filtrarlo, ponerlo mejor, los 3 más relevantes. Los los 3 que más tienen un relevantes. mayor porcentaje, como Sí, quieran. así es. Ah, ya. Sí. Bueno, doctora, esa era la única duda que tenía. La del Entonces, por favor, laboratorio. yo Doctora, sí quiero doctora. que ustedes en su Word, en su informe, Angélica, ¿puedes bajar otro poquito, por favor, hasta días de duración de los síntomas? Más abajo, más abajo. Ya ese. Doctora, mire, lo que sucede es que para este cuadrito, bueno, decían que el inicio de síntomas se especulaba que, digamos, era el 1 de enero del 2019. Y como que cerraron el caso y todo lo demás, como que le dieron de alta, yo qué sé, el 2 de febrero. Y como que conté esos días para sacar este cuadro, pero al final no sé si esté muy bien porque decían que unos duraban hasta como 4 meses, pero igual como es de que también hay personas que todavía como que bueno, les duelen las articulaciones, había pues, y las leishmania, ¿no? leishmanias. Sí, también. La Ujú. leishmania sí puede durar, ahí tienen ustedes que ver, incluso ustedes pueden hacer aquí, miren, a ver, vayamos a la tabla dinámica. ¿Dónde está no, síntomas no. Veamos primero. Leishmania o las dos. No. Arriba. Definitivo. ¿Cómo está ahí? Definitivo.
¿Cómo diagnostican ustedes leishmanias y dengue? ¿Por qué? Por definitivo. Ya, entonces ponga. Ya. Pero esto no está limpio. Vean ustedes que esto no está limpio. Estos datos no están limpios y ustedes no lo han limpiado en la base de datos. Porque sale leishmania con signo de alarma, sale 2 veces. Digo, dengue con signo de alarma. Entonces váyanse a la base de datos limpia. Base de datos limpia. Es que ustedes no han filtrado, me parece. Es que era dengue con y sin signos de alarma. Ah, a ver, a ver. Espera. Tendrían que crear otra variable que diga aquí dice con y sin signo. Ah, ya. Eso no es interesante tampoco. Lo ideal sería una nueva variable que diga leishmania y dengue, nada más. Pero bueno, eso está así. Entonces, ¿qué ponemos? Duración. A ver, ¿dónde está duración? No, al contrario, quite eso, quite eso y vamos a duración. Ya. Ya. Y ahí, corrija eso. Ya. Ahí volvamos a definitivo. No, a definitivo. Ahí, suba. A ver, esto. Aquí está definitivo. Hago una de definitivo. No, y columna. Póngalo en columna. Póngalo en columna. O sea, definitivo póngalo en donde dice columna. No confirmado, definitivo. Ahí. Ya, entonces, ahí quite días de duración de ahí, de fila. Simplemente lo saca. Sácalo aquí a la derecha. Donde está días de duración, sácalo. Sáquelo. Es. Ya. Entonces, a ver, aquí dice leishmania cutánea, ¿cuánto dice? 29, ¿no? Dengue con signo de alarma, 130. Dengue sin signo de alarma 2 días. Sí, eso salió así, mire. Pero todo estaba con cuenta, ¿verdad? Sí. Sí, doctora, sí. Entonces no es 130, dice. 130. Y el porcentaje, a ver. Esto está medio raro. A ver, Aquí vuelva. está, doctora. Con signos de alarma dijo 44.83%. Mire, por ejemplo, ese cuadro que me acaba de nombrar está mal hecho. Ese cuadro, ¿Cuál el que le mostré? el que me El has de acá, el mostrado, anterior. ese hay que quitar ninguno. Porque el diagnóstico de ninguno es ninguno, pues. Esto Cierto, sí, va sí. filtrado. Sí. ¿Comprende? Ese ninguno va filtrado. Solo quedan los casos. Bueno, aquí
ya quité eso, no, habría que analizarlo de otra manera. No, a ver, quite lo demás, quite. Quite del campo. Bueno, no. Los días de duración ustedes lo pueden presentar en promedio. En promedio, cuántos días duraron y pueden hacer promedio, máximo, mínimo y desviación estándar. No sé si eso lo tienen también. No, eso no. No, eso no, doctora. Solo lo teníamos por día. Porque 240 días, a mí eso me suena a una leishmaniasis, pero por eso no sé con qué criterio ustedes han puesto esa duración. O sea, fue en base a cuando recién inició el síntoma, porque había una columna en la base de datos que ellos manejaban hasta el día que, ay, no me acuerdo bien cómo lo mencionaban, pero era como el último día que ellos lo tenían ahí con registro. Y algunos salían como un mes y otros salían mucho tiempo y eso tampoco yo no 240 entendí. días es demasiado, pues. Es casi, qué sé yo, son como... Sí, en la interpretación había puesto que algunos tenían hasta por 7 meses y eso es lo que no entendí muy bien con esa cosa. Claro, pero eso ya depende, por eso yo no sé. La base de datos limpia, a ver, veamos. Vayamos a la base de datos limpia. Y veamos, a ver, abra un poquito la No sé cuál duración. era el diagnóstico. Sí, la Pero duración. habían unos que tenían dengue y tenían mucho tiempo y yo no entendí por qué No, salía claro, eso. por Porque... eso. Por eso salen, está medio raro. Y si ese dato no es consistente, mejor dejarlo fuera. Es que si Y eso no como que no presentarlo. cuadraba, Es se que, ve raro. doctora, yo no, o sea, yo creo que el problema ya es desde las bases de datos que ellos manejan. Es que sí, Claro, por eso nosotros mismo, o vimos y sea, estaba raro, duró si es meses. raro, mejor ni siquiera presenten, porque un dengue que dure 240 días es imposible. Pero vayamos a buscar esos que son tan... Mira, estos de 120 días. ¿Dónde está? Es dengue con signo de Todos alarma. estos, No, sí, medio eso no raro. cuadraba. Siga mirando, porque también puede ser, mira, 180 días. A ver, Acá hay uno de 213, doctora, Pero 214 sí, días. pero igual no sé, póngalo también más podría chiquito ser. para ver si es dengue o no. Póngalo más Sí, chiquito. casi todo lo de allí es dengue. Porque la Aunque salía leishmanía estaba por el 130 son final. dengue. Sí, todos estos son dengue, doctora, todos. Sí. Sino que al final yo creo que quizás también hice mal en considerar desde el inicio de síntoma. Déjeme ver cuál fue la que tuve en consideración, porque ya Mire, no recuerdo. yo lo que creo es que esas son las fechas que ha regresado el paciente. El paciente, ¿cuándo se le terminaría la enfermedad? A lo mejor regresó a los 5 meses, a los 6 meses, pero no quiere decir que eso le duró los síntomas. Entonces yo más bien, ese dato yo no lo pondría, porque ese dato es completamente inconsistente. Yo ese dato no lo pondría. Entonces, como quiera, los días de duración se eliminan, ¿no? Sí, Sí, es porque mejor. no es coherente. Entonces, para hacer un dato que está inflado y no sabemos ni siquiera cómo se ha tomado, no, mejor no. Los signos y síntomas sí, pero duración no. Y las edades, por favor, reclasifíquenla para que la incidencia también sea analizada por edad, por sexo y por edad. O sea, se pone la incidencia general, como hemos hecho, la primera, después está la incidencia por sexo y la incidencia por edad. Esta sería por sexo y habría que hacer por edad, pero ya una vez que esté la edad rehecha con esos grupos que hemos indicado. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, doctora, ya entendimos eso ya. Entonces, por favor, eso, y ustedes ponen lo más relevante, no ponen todo.
No ponen todo en el análisis, porque si no, el análisis es repetir lo mismo que se ve en el gráfico o en el cuadro, no. Ustedes ponen lo que se destaca en ese gráfico o en ese cuadro. Claro, el que tenga mayor porcentaje, ¿no? El que Como tenga que- mayor porcentaje, y ahí entre paréntesis ponen el N, o sea, equivale a tantas personas. Y ahí le dan una información que no está a lo mejor en el gráfico. ¿Sí? Claro, sí. Que está Ajá, en el ya te cuadro, pero entiendo. que no está en el gráfico. ¿Ok? Eso sería. Y eso lo hacen en el resto, pero no repitan cosas que ya se ve claramente cuando uno mira el gráfico. ¿Ok? Ah, ya. Y por ejemplo, en el cuadro de tratamiento que menciona que si todos recibieron tratamiento y como todos llegaron a la unidad y el centro todos recibieron. Claro, entonces Entonces, tampoco se pondría cuadro no se pondría ni nada cuadro. de Entonces eso. hay que decir, en el objetivo tal, pues todos recibieron tratamiento y el tratamiento que recibieron fue tanto. Ahí Mayormente sí sí, parece ustedes le tan muestran ya claro. el Claro, tratamiento. ah, ¿Ok? ya. Ya, sí. Ya. Ya, doctora, una cosa. Solamente le quería decir, ya que yo había tomado en consideración un cuadro que dice fecha de cierre, entonces por eso yo había tomado como que fecha de inicio de los síntomas y fecha de cierre. Y Claro, pero no sé qué quiere decir cierre. la fecha de cierre seguramente es cuando el paciente regresó y dijo que ya estaba curado, pero no han puesto, le pusieron como fecha, es lo que yo entiendo, porque es la lógica. Si el paciente regresó a los 5 meses al centro de salud y dijo, bueno, Entonces, sí, ya se me quitó el dengue, ya no tengo mm, dengue, entonces pusieron esa fecha como cierre, cerraron el caso en esa fecha, pero eso no quiere y decir que eso no sea es importante. la duración. Sí. Claro. Ah, Entonces, o sea, no es el dato propiamente de la duración. ah, ah, ya. Entonces, por eso mejor eso dejarle, No, dejarlo no ya mostrarlo fuera, claro. porque no tiene sentido. ¿Ok? Ujú. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, entonces Gracias, ya doctor. pásenlo por favor al informe y si quieren alguna otra tutoría me avisan. Yo Sí. hasta, creo, lunes y martes podré darles alguna tutoría si ustedes quieren, antes del miércoles que ya es la presentación. Y para Sí, la sí, presentación, usted había mencionado antes que exponíamos de nuevo lo que habíamos expuesto en el parcial pasado. Sí, pero lo exponen de una manera más rápida, Sí, porque bueno, ustedes ahora es como ya se quitamos muchas tienen que preguntas. centrar, sobre todo, pero claro, tienen que poner, Ujú. decir los Ya. objetivos, tienen que hacer el planteamiento, el marco teórico, pero ya más rápido todo, más resumido, porque tienen Ya, que centrarse en los resultados, en la discusión que ustedes tienen que comparar su estudio con otros estudios similares, tanto en la la incidencia discusión, como en los síntomas, etcétera, etcétera, en los distintos objetivos. Y eso es la discusión, y eso es la importante. discusión, ¿qué tan extensa puede ser? Eso depende de usted, de las comparaciones que ustedes quieren hacer. Yo digo que pueden compararlo con unos 4 o 5 estudios. Por ejemplo, un par de estudios de incidencia. Después, en otro objetivo, ¿qué sería? Sería los síntomas, en otro el tratamiento, no sé, no me acuerdo los objetivos de ustedes. Entonces, según los objetivos, pero el principal, que es la incidencia, también en los tipos de enfermedades vectoriales, eso también pueden compararlo con otros estudios. también tenemos de los factores, doctora, y O los otro factores objetivo también, claro, los y la factores. caracterización de Sí, la o población sea, de yo estudio les según digo el nivel. los objetivos más interesantes y que han mostrado también resultados más interesantes. Ustedes lo tienen que comparar con esos mismos objetivos en otros estudios. ¿Ok? Pero yo digo que haciendo unas 4 o 5 comparaciones, suficiente. Por eso depende de lo que ustedes quieran. Claro que, por ejemplo, uno de los grupos anteriores dice, yo he hecho 5 páginas de discusión, porque he comparado con no sé cuántas personas, no sé cuántos estudios. Bueno, pero ya eso depende de cada uno. Yo me conformo que sea una comparación de 4 o 5 estudios, nada más. Y con eso es suficiente. ¿Ok? Sí, gracias, doctor. Ya, Bueno, doctora, muchas gracias. listo. Entonces, bueno, yo creo que ya
no avanza el otro grupo, entonces ahí nos quedaremos para el viernes, el grupo 6. Quedaré al pendiente. Muchas Ya nos gracias. pasamos de la hora. Gracias. Ok. Bueno, pasen bien. Hola. Buenas tardes.